Antonio nunca conoció a sus padres, creció en un orfanato. Su madre abandonó al bebé en la sala de partos justo después de que naciera. Dejó una nota en la que indicaba que no quería al hijo. A pesar de que siempre hay una lista de espera para adoptar bebés en los orfanatos, no se pudo encontrar una familia para Antonio. Nació débil y enfermo, lo que afectó sus posibilidades de ser adoptado, ya que los posibles padres dudaban de su herencia genética, y no querían arriesgarse. A medida que Antonio crecía, se repetía a sí mismo que iba a tener éxito en la vida. Y realmente logró todo lo que deseaba. Después de dejar el orfanato, empezó a trabajar mucho y con diligencia. Invertía todos sus ahorros en su negocio, comprando ropa barata al por mayor y vendiéndola por internet. No fue fácil, pero Antonio finalmente obtuvo un préstamo bancario y abrió su primera tienda. Sin embargo, debido a que las cosas no iban muy bien, regresó a vender por internet. 7 años después, Antonio lo intentó de nuevo, y creó una cadena de tiendas muy populares en la ciudad. Sin embargo, nunca olvidaba su pasado, y siempre recordaba de dónde venía. Antonio se esforzaba por ayudar al orfanato en el que creció. En días festivos, agasajaba a los cuidadores y regalaba muchos juguetes a los niños, deseando que tuvieran todo lo que necesitaban. Sin embargo, entendía que lo más importante que nunca podría darles era una familia, algo que él mismo anhelaba profundamente en el pasado. Con los años, Antonio comenzó a pensar que era hora de formar una familia. Pero estaba tan acostumbrado a vivir solo que no sabía si alguna vez podría cambiar ese aspecto de su vida. Las mujeres que estuvieron cerca de Antonio no permanecían por mucho tiempo. Estaban interesadas solo en el dinero, mientras que Antonio buscaba a esa única persona a quien pudiera amar con todo su corazón, y que también le devolviera ese amor. Sin embargo, dudaba de que alguien así todavía existiera. Pensaba que todas las buenas mujeres ya estaban comprometidas, y las demás solo buscaban beneficios materiales en los hombres. Ese día, Antonio llegó al orfanato como siempre, llevando regalos consigo. Los cuidadores que lo criaron ya no trabajaban allí, pero él seguía apoyando el hogar. Los niños que jugaban en la calle notaron de inmediato a Antonio. Algunos de ellos comenzaron a saludarlo agitando la mano. Él les devolvió la sonrisa, feliz por la cálida bienvenida. Aquí se sentía como en casa. Una de las cuidadoras saludó afectuosamente al hombre, y estaba a punto de llevarlo a hablar con la directora, cuando de repente un niño de unos 5 años salió corriendo de entre la multitud. Corrió hacia Antonio, lo abrazó por las piernas y comenzó a llorar. El hombre quedó conmocionado, ya que nunca antes los niños habían reaccionado tan sinceramente ante su presencia. Pero las palabras del niño le llegaron al corazón. «Papá, sabía que vendrías por mí aquí», dijo el pequeño. La cuidadora intentó distraer al niño y llevárselo lejos de Antonio, mientras el hombre se quedaba atónito, sin poder encontrar palabras. «Por favor, perdónanos. Samuel, vamos, no deberías estar aquí. Ve con los otros niños», dijo la cuidadora, tratando de separar al niño de las piernas del hombre. «Mi papá vino por mí, no quiero irme», declaró Samuel, mientras la cuidadora lo llevaba de la mano hacia el área de juegos para niños. Antonio se apresuró a regresar a su auto. Entregó los paquetes de regalos a las cuidadoras y se disculpó, diciendo que no podría discutir sobre las reparaciones en el hogar de niños hoy debido a asuntos urgentes. Por supuesto, fue solo una excusa, ya que el empresario tenía un plan claro para el día, y no podía simplemente olvidar algo importante. Cuando se sentó en el auto, sintió que sus manos temblaban. A duras penas se contuvo, encendió el motor y se dirigió a casa. Nunca antes había visto a ese niño en el orfanato. Quizás era nuevo. ¿Por qué Samuel había decidido que Antonio era su padre? El hombre no podía sacar al niño de su mente durante el resto del día. Reflexionaba constantemente sobre cómo se sentiría el niño en ese momento. ¿Acaso pensaba el niño que lo habían abandonado de nuevo por la partida de Antonio? El hombre no solo lamentaba la situación de ese niño, sino de todos los niños abandonados. Por eso asumió el compromiso de patrocinar el hogar de niños para ayudar a aquellos que no tenían la oportunidad de vivir en una familia. Para los niños mayores,
Antonio organizaba concursos y les decía que eran especiales, que cada persona es única. Intentaba inculcarles la idea de que ellos mismos determinan su destino. Y ahora se encontraba en esta extraña situación, siendo un adulto exitoso que no sabía qué hacer. Antonio se revolvió en la cama toda la noche. Por la mañana se despertó y miró por la ventana. El clima era lluvioso y sombrío, igual que su estado de ánimo en ese momento. Se dirigió al trabajo, pero no pudo recuperarse por completo. Necesitaba visitar la oficina y averiguar cómo iban las cosas con los suministros de ropa, así como con la promoción de su marca, donde creaban ropa moderna, de calidad y asequible para todos. Después del trabajo, Antonio volvió al hogar de niños. Por alguna razón, el pequeño niño que lo había llamado papá aún no salía de sus pensamientos. Y decidió que simplemente debía reunirse con la directora y discutir este asunto. La mujer recibió a Antonio con una sonrisa y se disculpó por lo sucedido. Explicó que tales casos no eran raros en el hogar de niños. Pero Antonio ya sabía todo eso. Lo que más le interesaba era por qué precisamente ese niño lo había llamado padre. Parecía que en los ojos de Samuel había visto alivio, como si realmente hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. No entiendo por qué yo, de todas las personas. Este niño estaba seguro de que yo era su padre. Todo esto es tan extraño, dijo Antonio, dirigiéndose a la directora. ¿Y si no lo es? Mónica, la cuidadora de Samuel, me mostró sus dibujos. El niño los había estado dibujando mucho antes de su encuentro contigo ayer. Llegó a nosotros hace solo 2 semanas, pero en todos los dibujos él te representaba a ti. Ahora le pediré a Mónica que los traiga. Antonio estaba sorprendido. ¿Cómo podía un niño dibujarlo a él si nunca se habían conocido? Sin embargo, cuando Mónica entró en la oficina y le entregó los dibujos, sintió un estremecimiento interno. Estaban lejos de ser un retrato realista, pero la profunda cicatriz en su mejilla derecha estaba dibujada con gran precisión. Antonio obtuvo esa cicatriz defendiendo a una niña en la escuela. Era un detalle demasiado llamativo y memorable, el niño no podría haberlo inventado. Por supuesto, podría hacerse una cirugía plástica para deshacerse de esa deformidad, como algunos creían. Pero Antonio no se apresuraba. La cicatriz le recordaba la crueldad inherente a todos los seres humanos, incluso a los niños. Mientras dibujaba a su papá, Samuel decía que mamá le contaba a menudo sobre su padre, a quien mostraban en la pantalla de televisión, murmuró Mónica. Samuel espera que papá regrese por él. Ayer incluso empacó todas sus cosas. Pero eso no significa que tú seas su padre, no te preocupes. Y eso no significa que debas llevártelo. La directora tosió suavemente, como intentando tranquilizar a la joven cuidadora. No debía poner en una situación incómoda al patrocinador que había invertido tanto en el desarrollo del hogar infantil. ¿Qué pasó con la madre del niño?, preguntó Antonio, apartando la mirada de los dibujos. Nunca lo descubrimos. Simplemente dejaron a Samuel en el porche de nuestro hogar infantil. No hubo notas, ninguna explicación. Simplemente tocaron la puerta y se fueron. La policía aún está investigando el caso, tratando de encontrar a la madre del niño. Pero solo han pasado 2 semanas. Hasta ahora, no han logrado descubrir nada. Antonio suspiró pesadamente, la idea de tener un hijo propio le parecía casi fantástica. Pero si realmente era su hijo, no quería que creciera en un hogar infantil. Al encontrarse con Mónica en el pasillo, Antonio notó que ella parecía esperarlo. Perdona por ser insistente, pero realmente me preocupa el pequeño. No ha comido nada desde ayer. Perdóname de nuevo, pero ¿estás seguro de que es un error? Hay algunas similitudes entre ustedes. Incluso encontré tu foto de la infancia en el archivo. El corazón de Antonio dio un vuelco, miró fijamente a la mujer. Por favor, intenta preguntarle algo sobre su madre a Samuel y dame tu número de teléfono. Te llamaré mañana, dijo. Por la noche, Antonio se reunió con su amigo y compartió sus pensamientos. Martín también creció en un hogar infantil,
y entendía bien todas las complejidades de la situación. ¿Por qué no te haces una prueba de ADN? Entonces sabrás si realmente es tu hijo o no, dijo el hombre. Los ojos de Antonio brillaron, era una idea maravillosa. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Todas esas emociones, mezcladas con dudas y esperanzas, lo abrumaron cuando el niño lo llamó padre. Agradeciendo a su amigo, Antonio planeó llamar a Mónica por la mañana para pedirle que trajera un mechón de pelo del niño. Y después de eso, decidiría qué hacer a continuación. Cuando Antonio se encontró con Mónica, ella le entregó un vaso del que el niño había estado bebiendo, y un mechón de su cabello. La preocupación de la cuidadora era evidente, ella informó que el niño apenas había hablado sobre su madre, excepto por su nombre, Petra. Ni siquiera sabía la dirección donde vivían. Dijo que su mamá se enfermó, y le pidió que fuera honesto y justo. Y lloraba cuando se fue, compartió Mónica. ¿Por qué Petra entregó a su hijo al hogar infantil? Antonio nunca entendió. Tal vez ella estaba enfrentando una enfermedad grave, y sabía que no se recuperaría. Pero, ¿por qué no recurrió al padre si sabía quién era? Tal vez temía que él no aceptara al niño. Lo largo de la noche, Antonio pasó por un torbellino de emociones y reflexiones, solo recordaba a una Petra. Una joven mujer de una conferencia, que soñaba con tener su propia línea de ropa. Estuvieron juntos varios meses, luego Antonio se dio cuenta de que no estaba listo para una relación seria, y su conexión terminó. ¿Pero sería esa la misma Petra? Al día siguiente, Antonio decidió buscar más información sobre esta mujer. Descubrió que hace una semana había fallecido en un hospicio, aparte de su hijo, no tenía familia. Antonio apretó los puños y apretó los dientes. Se dio cuenta de lo mal que había actuado con ella en el pasado. Parecía que en ese momento ella realmente se había enamorado de él. Pero él, asustado por los sentimientos y las relaciones serias, la abandonó. Y ahora ni siquiera tenía la oportunidad de pedirle perdón. Se preguntaba, ¿podría Petra haber estado con otros hombres? Pero las fechas coincidían, lo que indicaba que ese niño era realmente su hijo. Independientemente del resultado de la prueba de ADN, Antonio quería sacar al niño del hogar infantil para redimirse ante su madre. Encargó a los abogados que iniciaran el proceso de adopción e informó a la directora del hogar infantil sobre su decisión. Temía encontrarse con el niño antes de obtener permiso. La tarea era difícil, especialmente considerando su inexperiencia en el papel de padre. Y el análisis de ADN se retrasaba por razones desconocidas. Un día, Mónica llamó a Antonio llorando, pidiéndole encontrarse. Cuando llegó al café, no estaba sola, la acompañaba Samuel. El niño corrió hacia el hombre, a quien consideraba su padre. Samuel se negó a comer de nuevo y luego escapó, apenas pude encontrarlo. Lo siento mucho por molestarte, pero el niño realmente quería verte. Antonio se agachó y miró a los ojos de Samuel. Le pareció estar viéndose a sí mismo en su infancia. Sonrió y acarició la mejilla del niño, luego lo abrazó fuerte. Pronto te llevaré a casa, dijo Antonio en voz baja. Mónica comenzó a llorar mientras los observaba. Los ojos del hombre también brillaban sospechosamente por las lágrimas no derramadas. Y Samuel parecía haberse calmado e incluso sonreído. Al día siguiente llegó el resultado de la prueba, confirmando que Samuel era realmente hijo de Antonio. Y gracias a ese documento, llevar al niño fuera del orfanato resultó mucho más fácil. Mónica visitaba al niño de vez en cuando y ayudaba a Antonio. El hombre le propuso ser niñera, y ella aceptó porque estaba muy apegada al pequeño. Una noche, Antonio soñó con Petra. Ella le dijo que lo perdonaba, y le agradecía por no abandonar a su hijo. Por supuesto, él no creía en lo místico ni en la existencia de otros mundos. Sabía que era su subconsciente jugando con él. Pero realmente se sintió aliviado después de ese sueño. Un año después, Antonio se había acostumbrado al papel de padre, y había estado en una relación con la niñera durante algún tiempo. Le propuso matrimonio a Mónica, lo que la sorprendió mucho.
Pero cuando Antonio le dijo cuánto lamentaba haberse asustado de sus sentimientos una vez, y que ahora temía perder el momento, Mónica aceptó casarse con él. Pronto, Samuel tuvo una hermanita. Y el niño, tan valiente y decidido como su padre, protegía a la niña con devoción. Mirando a sus hermosos hijos y a su esposa, Antonio de repente se sintió el hombre más feliz del mundo.